Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El país amaneció con un duro enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado, luego que el alto tribunal suspendiera el giro de otros 5 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. El ministro de Trabajo advirtió en un primer momento la posibilidad de no pagar las mesadas de unas 20.000 personas. Sin embargo, el presidente de Colpensiones dijo que la entidad va a cumplir con sus giros. A esto se suma el duro pronunciamiento del Consejo de Estado ante las críticas del presidente de la República por el fallo de este tribunal. Veamos qué fue lo que originó esta controversia. Como un preocupante baldado de agua fría, se entendió la advertencia del gobierno en el sentido de que miles de pensionados de Colpensiones podrían enfrentarse a que no les paguen sus mesadas. La razón está en que los fondos privados no tendrán, al menos por ahora, que girarle 25 billones de pesos a Colpensiones. Con esta decisión, y queremos hacer responsable al Consejo de Estado de ello, se está poniendo en riesgo la pensión de estas 25.000 personas, porque lo que va a ocurrir es que Colpensiones no va a poder sufragar el pago de esas pensiones si los recursos de estos trabajadores siguen secuestrados en manos de los fondos privados. El tema tiene su origen en la reforma pensional aprobada por el Congreso en 2024, que permitió que las personas que estén a menos de 10 años de pensionarse pudieran, si así lo querían, trasladarse de los fondos privados a Colpensiones. A febrero se trasladaron casi 120.000 personas, de las cuales ya se pensionaron en Colpensiones cerca de 20.000. En este decreto número 415 del 20 de abril de 2026, el gobierno ordenó que los fondos privados de pensiones trasladen a la administradora Colpensiones la totalidad de los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron ese traslado. Eso obligaba entonces a que en menos de un mes los fondos privados le giraran a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos, de los cuales 20 billones son los ahorros de los que no se han pensionado y 5 billones de quienes ya se pensionaron. El problema es que la orden dada por este decreto de trasladar esos recursos generó demandas por ser considerada ilegal, ya que la reforma pensional ordenó que los ahorros pensionales los debían girar al Fondo de Ahorro Pensional del régimen contributivo que manejará el Banco de la República. De hecho, la Ley 2381, que es esa reforma pensional, dispuso esto. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo de traslado hacia Colpensiones seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Y en el decreto reglamentario 1225 del propio gobierno se dispuso así. En el evento en que se consolide la pensión antes de la entrada en operación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las AFP. Desde que se emite el decreto, incluso desde antes, desde que se publica para comentarios, muchos analistas, Asofondos, por supuesto, la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República, opinamos que el decreto se alejaba de lo que la ley permitía. El decreto era ilegal. Por eso el decreto fue demandado y el Consejo de Estado emitió una primera medida cautelar a finales de abril en la que suspendió la obligación de trasladar 20 de los 25 billones de pesos correspondientes a las personas que no se han pensionado. Y en las últimas horas emitió una segunda medida cautelar, suspendiendo el giro de los otros 5 billones de pesos. En ambos casos, el Consejo de Estado consideró que el Gobierno Nacional desbordó sus facultades legales al ordenar ese traslado de dineros hacia Colpensiones. Y pese a la advertencia del ministro de Trabajo sobre el riesgo de no pagar pensiones, el presidente de Colpensiones confió en que el gobierno encontrará la forma de garantizar el pago de esas mesadas pensionales. Sí, claro que les vamos a pagar, porque yo aspiro que en estos 3 meses siguientes completemos el procedimiento para que los fondos privados de pensiones me giren los 5 billones y entonces cubrimos el déficit con esos recursos, porque los recursos existen. De hecho, los fondos privados también aseguran que con los 100.000 afiliados que se trasladaron y no se han pensionado, Colpensiones tendrá recursos de sobra para pagarles la mesada a los que ya se pensionaron. Y para entender este tema y el impacto de la decisión, nos acompaña Henry González, quien tiene una invitada. Henry. Así es, muchas gracias. Es la doctora Juliana Morad. Ella es la directora del Departamento Jurídico de la Universidad Javeriana, el Departamento Jurídico Laboral. Doctora Juliana, bienvenida aquí a Noticias Caracol. Y quisiera preguntarle primero que todo, la misma ley de reforma pensional promovida por el gobierno en el Congreso estableció que esos recursos de los afiliados
deben estar en manos del Fondo de Ahorro Pensional del Régimen Contributivo que manejará el Banco de la República. Y posteriormente el gobierno, en este decreto, el 1225, que reglamentó esa reforma pensional, ahí también el gobierno, el mismo gobierno nacional, establece lo que ya veíamos, que si todavía no ha entrado ese fondo de ahorro individual que manejará el Banco de la República, pues las AFP seguirán manejando los recursos. De alguna manera fue un error de cálculo del gobierno a nivel jurídico establecer esto cuando de pronto sabía que el dinero le podía faltar más adelante. Bueno, muchas gracias Henry por la invitación y pues muy complacida de estar acá. Yo creo que pues cálculo jurídico es muy ambiguo hablar de cálculo jurídico porque en el mundo del derecho todo puede pasar y no podemos condenar al gobierno por no prever que la Corte Constitucional no fuera a resolver rápidamente una demanda de inconstitucionalidad. Yo creo que en todo caso, más allá del cálculo jurídico, ¿no? El decreto que ahora ha sido suspendido totalmente por parte del Consejo de Estado, pues sí contradecía abiertamente una ley en la que participó el gobierno y que ya había sido reglamentada previamente. Yo creo que eso es lo que podemos decir. No es que le haya faltado el cálculo jurídico o no, sino que evidentemente controvierte y contraviene una ley que está por encima de cualquier decreto presidencial. Claro, y ahora el gobierno se está enfrentando a que el mismo Consejo de Estado, como una medida cautelar, deja por ahora sin piso esa orden de trasladar cerca de 25 billones de pesos que seguramente, como lo decía el presidente de Colpensiones, les van a hacer falta algunos de esos billones para poder garantizar el pago de las mesadas pensionales. Hay quienes dicen que el gobierno de alguna manera también falló un poco en sus cálculos cuando a comienzos de año estableció un incremento, un reajuste del 23% al salario mínimo y de pronto no hizo bien las cuentas del impacto tan grande que eso iba a tener en el pago de mesadas pensionales en Colpensiones. ¿Usted lo ve así? Por supuesto, y yo creo que ahí hay un impacto importante en tema pensional, pero esa parte igual de este decreto. Yo creo que en todo caso, si hay algo importante y una pregunta que tenemos los operadores jurídicos y es, se impone la medida cautelar de suspensión de traslado de los recursos porque no existe todavía el fondo, pero tengamos en cuenta que este fondo todavía no existe, es porque la ley 2381 está siendo estudiada por parte de la Corte Constitucional. Entonces el Consejo de Estado se basa en un artículo que está suspendido. Entonces yo creo que jurídicamente hay un choque importante entre el gobierno y el Consejo de Estado y un actor de por medio que es la Corte Constitucional, cuyo fallo está generando o cuya demora en el fallo está generando este tipo de efectos. Yo separaría los escenarios de salario mínimo, que ha tenido impacto también incluso en el mercado laboral, en las pensiones y también en las pensiones que se pagan con cargo a ahorro individual, de este decreto y todas las críticas que eventualmente le quepan a todos los operadores jurídicos que están participando. Doctora Juliana, más allá de la discusión jurídica que muchos colombianos no entienden y no tienen por qué entender tanto detalle, digamos, de las normas, lo que sí podemos decir es que hay un temor porque pues sale el gobierno a decir que hay un riesgo entonces de que no le paguen la mesada pensional a esas 20.000 personas que se acaban de pensionar en Colpensiones que venían de los fondos privados de pensiones. En Colombia nunca se ha dejado de pagar una pensión porque el Estado es garante del pago de las pensiones. ¿Usted ve riesgos de que en esta ocasión pudiera por primera vez suceder ese escenario? No podemos decir que si no nos trasladan el dinero, porque igual sabíamos que ese dinero no es de Colpensiones, sino que iba a ser manejado por un fondo. Entonces no podemos decir que estén en riesgo las pensiones por no trasladarle el dinero a donde sabíamos que iba a estar previamente. Además, sumemos a esto y es que el dinero que está en Colpensiones es prima media, que depende de la cotización y de la densidad de cotizaciones, entonces no depende de este dinero, depende de las dinámicas del fondo de prima media, colectivo, un ahorro o un fondo común en donde llegan los aportes de la población laboralmente activa y se financian la población que ya ha salido del mercado laboral. Entonces la estructura no está diseñada para quebrarse porque no se trasladó un dinero que nunca debió ser, o que más bien sabíamos que no era de Colpensiones, sino que hacía parte de un fondo que no obstante no se ha creado por que no hemos tenido todavía fallo de la Corte Constitucional.
Sí, directora, y añadiendo un poco a su intervención, pues estos recursos están asegurados. Yo lo que entiendo es que el gobierno nacional cada año en el presupuesto general de la nación dice, mire, esta es la plata que vamos a destinar precisamente para pagar pensiones. Pero digamos, jurídicamente, ¿qué podría pasarle al presidente de Colpensiones o al ministro del Trabajo si de un momento para otro, a pesar de que esos recursos están garantizados en el presupuesto, pues toman la decisión de no girarlos por alguna razón? Pues el impacto va a ser no solo para el presidente, para el Ejecutivo, sino para todos los colombianos, si es que está incumpliendo una orden constitucional. Puede incluso interponerse una acción de tutela en contra del ministro, incluso del presidente de Colpensiones, por dar la orden de no girar los recursos a un derecho pensional, un derecho fundamental que es el derecho pensional. Entonces ahí cabría una acción de tutela de cualquier ciudadano que vea afectado su derecho fundamental a recibir una pensión por un eventual capricho del gobierno nacional. Y hay otro argumento, doctora Juliana, de parte de Asofondos para darle tranquilidad a los colombianos que están preocupados por esta noticia. Y es que los 100.000 afiliados que se pasaron ya a Colpensiones siguen cotizando ahí sí a Colpensiones los nuevos aportes y que ahí van a recibir en Colpensiones cerca de 600.000 millones de pesos frente a 450.000 millones de pesos que pueden valer anualmente las pensiones de esos 20.000 que ya se trasladaron. Dice Asofondos, entonces van a tener es plata de sobra. ¿Usted ve claras esas cuentas y da esa tranquilidad efectivamente? Yo no diría eso porque igual el régimen de prima media siempre tiene un déficit fiscal y sobre todo un déficit por la inversión de la pirámide sociodemográfica. Entonces, el régimen de prima media nunca ha estado financiado de sobra, sino que tenemos un déficit importante que venimos cargando no por esta reforma pensional, sino desde hace 30 años que sabemos que el sistema pensional está colapsando porque no hay sistema pensional que soporte un subsidio tan alto de pensiones, sobre todo a las más altas, cuando además hemos sufrido una inversión de la pirámide sociodemográfica, más adultos mayores, menos jóvenes en el mercado laboral formal, que se va a exacerbar incluso dentro de los próximos 20 años. Pues doctora Juliana Morales, le agradecemos muchísimo por estar aquí en Noticias Caracol, por entregarnos todos sus aportes conceptuales y sobre todo nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad, de que seguramente siempre se va a encontrar la forma para garantizarles el pago de sus mesadas pensionales, no solo a estos 20.000, a todos los pensionados en Colombia, como siempre ha ocurrido. Henry, pues justamente las altas cortes rechazaron las manifestaciones del presidente Gustavo Petro en contra de la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de dineros de los fondos privados a Colpensiones, pero sin duda el mensaje más duro provino del Consejo de Estado. Rocío Franco, ¿qué dijo ese alto tribunal? Pues antes de comentarle este fuerte comunicado del Consejo de Estado, recordemos que desató toda esta tormenta. Fue un mensaje a través de sus redes sociales del presidente Gustavo Petro que dice textualmente: dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente. Enseguida, las altas cortes, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación mostraron su rechazo y pidieron respeto a la figura del Consejo de Estado y a la rama judicial. Y precisamente el pronunciamiento más fuerte proviene de un comunicado enviado por el Consejo de Estado dirigido al presidente de la República. Dice: el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido. Pero otro de los fuertes apartes de este comunicado señala: cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha en contra de las inmunidades del poder no pueden cesar. A poderes mayores, mayores controles. A poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del Poder Ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma constitución política, esto es, provienen directamente de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca. Pues precisamente quien habló de esta situación fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que no puede ser que ante una situación de estas, ante un fallo judicial, se aplaudan los fallos cuando salen a favor, pero cuando se sale en contra, se ataca. Esto fue lo que dijo.
Pueden existir discrepancias en relación con las decisiones judiciales, pero ellas deben tramitarse dentro de los cauces institucionales. Lo que no está bien es que se trate de agredir a una corte o de tratarla irrespetuosamente por no compartir las decisiones que toma. También se refirió a este tema la vicepresidenta de la Corte Constitucional, que señaló que cuando se dan estos ataques a la rama judicial, los principales afectados son las personas a las que se les mina la credibilidad. Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, como incluso pudo suceder en los ataques que ocurrieron contra la decisión del Consejo de Estado, pues eso va generando que se vaya minando la confianza en las instituciones y que no puedan ejercer su papel como deberían. La Corporación Excelencia de la Justicia ha anunciado que acudirá a la justicia internacional para pedir medidas de protección para la rama judicial, el Consejo de Estado y el magistrado ponente de la determinación. ¿Qué dudas tiene del choque entre el gobierno y el Consejo de Estado tras el fallo sobre el traslado de ahorros pensionales? Los leemos en @noticiascaracol.